Dios los bendiga, mis hermanos. Abramos la Biblia, Apocalipsis capítulo 6. Hoy vamos a ver la apertura de los 6 sellos, porque el próximo hay un interludio, pero vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 8, de manera antifonal. Dice la bendita palabra del Señor: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Oremos. Señor, por favor, en tu misericordia, abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Señor, quita todo argumento de mi mente y de mi corazón. Ayúdame a tratar con mucho cuidado estos textos de tu palabra. Ayúdame a no divagar en pensamientos, Señor amado, ni a lucubrar ideas, sino que todo sea conforme al contexto de lo que está escrito. Que tu siervo no hable más de lo que debe hablar, Señor, sino que comunique el mensaje. Y eso es suficiente, Señor del cielo. Ayuda y limpia este vaso de barro, Señor, para que verdaderamente la grandeza tuya, Señor, sea manifiesta a los hombres. Eres Dios veraz y verdadero y todo hombre mentiroso. Por eso necesitamos que limpie nuestros labios y limpie nuestro corazón. Estamos en esta mañana reunidos para escuchar el mensaje de tu palabra. Y, Señor, ser sanados en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ser libres, porque tú dijiste que has venido a dar libertad a los cautivos. Señor, ayúdanos, Padre bendito, a que podamos ser libres de las cadenas que a veces arrastramos, Señor, debido a la ignorancia, Señor, y aún a la misma soberbia y rebeldía de nosotros hacia ti. Perdónanos por ignorar tu presencia, perdónanos por no orar, perdónanos, Señor, por no tener una comunión continua contigo. Ayúdanos porque nos dejamos vencer de nuestras pasiones, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, Señor. Hoy necesitamos la fuerza de tu Espíritu, Señor, para que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas, Señor. El peso del pecado que nos asedia es muy fuerte, Señor, y no hay cosa más grande y deleitosa que estar en tu presencia, Señor, y no sentir ninguna carga, bendito Dios. Ayúdanos en esa hora de la mañana, Señor. Ayúdanos, necesitamos la compañía de tu Espíritu en la exposición de la palabra. Honra, gloria y alabanza sea que está sentado en el trono, y al Cordero y a su Santo Espíritu por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Hoy vamos a poner bien cuidado. Hay muchas interpretaciones sobre Apocalipsis capítulo 6. Algunos ven a estos jinetes como representando a Satanás, al anticristo. Pero yo quiero solo allegarme a lo que el texto dice y solo analizar lo que Juan está escribiendo para la iglesia del primer siglo. Después miraremos con mayor profundidad. Juan nos trae ahora la apertura de los 7 sellos, la apertura de la cual resultará la destrucción de Israel apóstata. Por eso Juan está escribiendo:
No podemos perder el hilo de lo que Juan viene hablando. Juan nos viene hablando en el capítulo 1 de la grandeza del Señor, capítulo 2 y 3 el mensaje a la iglesia, capítulo 4 y 5 que es la adoración celestial. Y ahora vemos que el que está sentado en el trono tiene un rollo y van a ser abiertos los sellos. Recuerde que para abrir la carta o para abrir el rollo se rompen todos los sellos de una vez. Es consecutivo, es de una. Pero Juan nos va a explicar sello por sello para que vayamos entendiendo, pero todo es lo mismo. Vuelvo otra vez. Juan nos trae a la apertura de los 7 sellos. La apertura de la cual resultará en la destrucción del Israel apóstata. Cuando usted comienza a leer el libro de Apocalipsis junto con el libro de Hechos de los Apóstoles, va a entender muy bien qué era lo que estaba sucediendo. Muchos de los principales príncipes que caminaban en el judaísmo se convirtieron al Señor, pero nunca dijeron nada para que no los corrieran del templo. Hay 2 personajes prominentes, Caifás y Anás. Son los que declaran abiertamente la guerra al Señor. Hay un problema por la predicación del Evangelio, y de eso tratan estos sellos. Los temas principales de los juicios que vinieron sobre Israel durante los últimos días, cuando comenzó el fin, desde el año 30 hasta el año 70. Los 4 jinetes, el libro se llama Revelación, el que estamos estudiando. El nombre en griego es Apocalipsis, que también aparece en Zacarías. Los jinetes aparecen en Zacarías. Zacarías ya había tenido la visión de estos jinetes. El simbolismo bíblico ve la tierra. Cada vez que en la escritura aparece la palabra tierra, está hablando de Israel. Una bestia que sube del mar y otra bestia que sube de la tierra. El falso profeta sale de la tierra. Cada vez que vemos en Apocalipsis la palabra tierra, no está hablando de todo el planeta, está hablando desde la tierra de Israel. Los jinetes nos muestran los medios con los cuales Dios controla y trae juicios sobre la desobediente nación de Israel. El Señor le dio una promesa en Deuteronomio capítulo 28. Israel le dijo: si ustedes guardan mi pacto, serán bendecidos. Pero también en Deuteronomio 28 están las maldiciones a los que quebrantan el pacto. Y parece que recibieron más las maldiciones que las bendiciones, aunque Dios ha sido muy bueno con todos nosotros, con todo el Israel a través de los tiempos. No hemos sido castigados por nuestro pecado, bien merecido que sí lo tenemos, pero Él es misericordioso. El objetivo de aquella terrible guerra contra Jerusalén, que estaba destinada, alguien que por favor abra Mateo capítulo 23, versículo 35 al 37, a vengar la sangre justa de los profetas, de los apóstoles, y levantar la gran tribulación como nunca antes había ocurrido a manos de ejércitos como Edom y Roma. ¿Quién lo tiene? Paula. Gracias, mi hermana. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las aguas y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que asesinas a los que te son enviados. Son palabras del Señor, y dice: y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El desatar de los sellos en el libro de Juan, o en Apocalipsis o Revelación, está hablando de la proclamación del Evangelio. En la proclamación del Evangelio habrá salvación para unos y condenación para otros. Por eso los jinetes traen juicios.
los jinetes salen a la voz del Cordero. No es una rebeldía, no son demonios, sino que el Cordero, a ver, vamos a Apocalipsis capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré. Y el primer caballo que sale es el caballo blanco. El blanco en la escritura y más en el libro de Apocalipsis habla. ¿De qué habla el color blanco? De santidad. ¿De qué más habla el color blanco? Pureza. Por eso atribuir esto al anticristo es un problema. Y muchos estudiosos decían, no, pero el que va montado en el caballo blanco es Cristo victorioso. Pero no es así. Porque el arma del Señor, ¿cuál es? La espada. Pero también del Señor es el arco. Este caballo blanco representa la predicación del evangelio. Salió venciendo, versículo 2. Miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Con la predicación del evangelio comenzó la lucha, el enfrentamiento. Ya vamos a mirar todos los textos que nuestro amado Señor habló. Y seguido del evangelio vinieron catástrofes, muertes, salvación, que es lo que está representando esos 4 jinetes. Aquí nos habla de los seres vivientes que en el capítulo anterior lo habíamos estado viendo, ¿lo recuerdan? Que es lo que se conocen como los querubines. Cuando Jacob bendijo sus hijos en Génesis capítulo 49, a sus hijos los personificó y de la manera que los personificó, hicieron estandartes, tenían banderas. Jacob llamó a Judá cachorro de león. Génesis 49:9. A Rubén lo personifica con un hijo y lo llamó mi primogénito. Eso está ahí y a medida que ustedes lo van viendo en la escritura, por eso es que están los estandartes y esos estandartes representan lo que el Señor quiere manifestarle a los hombres. A la tribu de Dan, como una serpiente en el camino, y su bandera un águila volando, llevando una serpiente en sus garras. ¿Ha visto usted alguna vez esa figura? Y tiene que ver con la tribu de Dan. A Efraín, ¿quién es Efraín? El hijo de José. Recuerdan que a José no le dan la bendición, sino que se la entregan a los 2 hijos. Efraín se tomó de la bendición de Moisés en Deuteronomio capítulo 33, verso 17, donde Moisés llama a Efraín el primogénito de su toro. Como tenía 2 cuernos el toro, Efraín y Manasés. Es entender el lenguaje bíblico. Estos 4 seres vivientes que dice ven y mira, están representados aquí o personificados con la nación de Israel. ¿Vamos entendiendo? Eso lo vimos en la clase pasada. Cada vez que usted ve los seres vivientes traen una representación. ¿Qué es lo que está hablando el Señor? Esa representación, como las 4 esquinas del campamento de Israel, representan al Señor trayendo juicio y bendición. Eso lo hemos visto en todas estas clases. El Evangelio trae bendición para los que lo aceptan y lo salva. Pero el Evangelio trae maldición y condenación para los que no reciben la palabra. Se dice que el sol que ablanda la mantequilla endurece el barro. Es una misma función. Y es importante entenderlo. Mientras que
Comienza el apóstol Pablo a predicar en la iglesia, a ser perseguido, sacado de las sinagogas, muerto Esteban. Aquí está todo eso. Están derramando la sangre y es hora de comenzar a cobrarle a cada persona lo que ha hecho. Esa es la función del evangelio. Les traje unas representaciones porque a medida que vamos estudiando Apocalipsis necesito identificarme con los 4 rostros de la presencia del Señor. Cuando nosotros miramos, hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio, ¿cierto? ¿O cuántos evangelios hay? Uno, pero visto desde 4 ángulos diferentes. Mateo nos mostrará al hijo de David. Y usted lo va a ver. Por eso él habla con una genealogía, hablando de que Jesús es hijo de David. Marcos lo ve desde la perspectiva del siervo que sufre, quien va a llevar todas las cargas. Las mismas 4 representaciones de lo anterior que acabamos de ver. Del águila, del toro, del hombre, ¿y de qué más? Y del león. Muy bien. Mateo nos va a mostrar al hijo de David, que viene siendo ¿quién? Sí, pero ¿en qué figura? Si tiene que ver con la realeza, sí, el león, cachorro de Judá, el león. Hasta que venga Silo, vimos en la clase pasada. Es importante que usted se vaya relacionando con la Biblia. La Biblia es muy sencilla. El problema es que nosotros no estamos leyendo de continuo, por eso nos perdemos. Mateo nos mostrará al hijo de David señalando su ascendencia real. Marcos observa desde la perspectiva del siervo sufriente, quien va a llevar las cargas. Lucas se ocupa en su relato sinóptico del hombre. Y Juan, cuando vemos a Marcos, me está hablando del toro. Y Juan subyuga la majestad de la deidad en forma humana, que es el águila. Porque viene del cielo, es el que vuela. Los judíos tienen esa manera de escribir, esa manera de relacionar. Quiero que me entiendan bien para que no vayamos a cometer errores. El libro de Apocalipsis es todo simbólico, pero tienen la manera de escribir entre un relato histórico real y relacionarlo con símbolos. Ejemplo, hay un hombre en paraíso que se llama Adán, es real, y hay una mujer llamada Eva. Y ahora viene esos símbolos que trabajan. Ahora aparece una serpiente que habla y dialoga con el hombre. Y debemos ir entendiendo la manera en que se escribe la escritura, porque es una de los libros que contiene mayores, ¿cómo se llama eso? Lenguaje, retórica, símbolos, poesía, figuras literarias. Y debemos de tener mucho cuidado en lo que nosotros leemos, en lo que nosotros analizamos. Un día vinieron a presentarse los hijos de Dios y vino entre ellos, dice en el libro de Job. Y yo tengo que aprender a relacionar esas figuras para poder entender. O como cuando nuestro Señor dice, yo soy la puerta. El que por mí no entrare, no podrá tener salvación. Otra cosa, muchachos, el que no come mi carne y bebe mi sangre, eso suena a canibalismo. Pero si no entiendo la figura, me pierdo. El que no come mi carne ni bebe mi sangre, no tiene parte conmigo, dice el Señor. Entonces vamos a irnos relacionando. Por favor, alguien que lea el Salmo 45, versículo 3 al 5. Una de las grandes profecías de la victoria de Cristo sobre sus enemigos.
El salmista le llama gozosamente a salir venciendo y a vencer. ¿Quién lo tiene? Hermano Oscar, por favor. Gracias. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán el corazón de los enemigos del rey. Amén. Ahí tenemos un símbolo de las saetas y el arco. No lo olviden. El águila, Juan. El toro, Marcos. El león, Mateo. Y el rostro de hombre, Lucas. Esta palabra que ya la habíamos visto en clases anteriores, paralelismo. Es muy importante. Todo lo que Juan nos habló en capítulo 2 y 3 lo va a repetir en el 6. Todo lo que Juan nos va a hablar en los sellos, nos lo va a hablar en las trompetas y nos lo va a hablar en los tazones o las copas de la ira. Todo es una repetición, eso se llama paralelismo. Y el paralelismo es una de las llamadas figuras de repetición. Va a repetir lo mismo pero mostrando ciertos eventos. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, todas hablan de lo mismo. Es una repetición. No lo olviden. No piense que las copas dicen una cosa y las trompetas van a decir otra, porque nos vamos a confundir. El arco en la escritura es un símbolo de pacto. Aquí les doy unas características. El blanco, pureza y santidad. El caballo primero que sale es blanco. Y le fue dado un arco, que es un símbolo de pacto. La espada es símbolo de la palabra de Dios. Eso sí lo sabemos todos, ¿no? El caballo bermejo o rojo quita la paz por medio del sacrificio de Cristo. Ay, no, hermano, él trae paz. Marcos capítulo 13, verso 6. Ay, no me diga eso, el evangelio es chévere. ¿Qué dice Marcos? Y alguien que me aliste Mateo 10, 34. Marcos. Porque vendrán muchos de mi nombre diciendo que yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y ahora vamos con Mateo 10, 34. ¿Qué decía el texto del hermano? Me fue el nombre. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, sino he venido para traer paz, sino espada. Amén. Dice el Señor, no penséis que he venido a traer espada. Y se matarán los de su misma casa y el padre contra el hijo. Gracias, mi hermano Diego. Es man, a veces Y el Señor dijo, y vendrán muchos haciéndose pasar por mí, y va a haber un problema, y van a haber sediciones, y van a haber muertes. Por eso otra vez, el caballo rojo quita la paz por medio del sacrificio de Cristo. Dígame si alguno de ustedes está en completa armonía en su casa cuando usted sigue a Cristo y los otros no. Si a usted no le han dicho, esa religión lo que trae es problemas. Y siempre existirá lo mismo. El evangelio trae problemas a los que no se han arrepentido, y a los que ya conocen del Señor saben que también es parte de un problema. De un problema de salvación, de un problema de doctrina. Vamos a seguir leyendo el texto en Apocalipsis. Dice, primero el caballo blanco representa el evangelio. Y miré un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros
y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza. ¿Usted ha visto la figura de la justicia? ¿Qué trae en la mano? Una balanza. La balanza es símbolo de justicia y juicio administrado en la tierra. El negro es símbolo de silicio. Y dice acá, verso 6, oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Les decía que el negro es símbolo de silicio y no toque el vino, que es símbolo de los justos. No me toquen el vino ni el aceite. En Jueces hay una parábola sobre eso, Jueces 9:8. Salmo 52:8. Vuelvo otra vez, estos son solo figuras que hay que entenderlas. Dios promete hambrunas si quebrantan el pacto. Jueces 9:8, esa es una parábola del Antiguo Testamento que habla sobre los árboles escogiendo rey. ¿Sí ese es el texto? Alguien que lo lea, por favor. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Sigue leyendo. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mi servirá a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Para no extendernos mucho, ahí siguen hablando y le dicen a la viña también que si quiere ser rey, porque están buscando un rey para ellos. Y ahí es donde dice, hemos de dejar nosotros, el aceite dice, he de dejar de servirle al Señor por hacerme rey entre los hombres. Y entonces la parábola termina diciendo que escogen una higuera, perdón, una zarza. Escogen como rey una zarza. Ahí lo tienen para que usted lo estudie en la casa. Salmo 52:8. Esa es una de las parábolas en el Antiguo Testamento hermosas. Estefanía, ¿lo tienes? Gracias. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Amén. Pero yo estoy como olivo verde, y hay muchísimos textos más con los cuales usted puede relacionar al que cree en el Señor como justo, es aceite o es vino. Dios prometió hambrunas y quebrantaban el pacto. Luego viene un caballo, el jinete que trae la muerte. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. El color amarillo en la Biblia es símbolo de juicio. Ezequiel capítulo 14, verso 21, para mirar de algo que el Señor le habló a Israel. Mientras busca el texto, le voy haciendo el resumen. El poder del Evangelio trae vida, pero el poder del Evangelio también trae muerte. Pablo dice, nosotros para algunos somos olor de vida, pero para otros olor a muerte. Porque la palabra del Señor viene cumpliéndose.
Recuerden, no se les olvide, mis hermanos, a nuestro Señor lo cogieron, lo colgaron, lo escupieron, lo humillaron, lo colgaron desnudo en un palo. Y es necesario que se vengue la sangre del justo. Cuando el Señor dice, no os venguéis unos a otros, sino dejad lugar a la ira del Señor. Mía la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Es misericordioso llevando el evangelio para con los hombres. Pero el hombre en su obstinación quiere hacer resistencia a Dios. Y un día se les cobrará moneda por moneda. Por eso la importancia del evangelio. Ezequiel 14:21. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Amén. Ahí está la promesa. Ahí están los 4 jinetes. Vuelve y léalo, mi hermana. Gracias. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Amén. Ezequiel 5:17. Toda la escritura se relaciona a sí misma. No estamos sacando nada del contexto. No estamos tratando de inventar algo. Ustedes saben que los que exponemos la Biblia nos da mucho nervio y nos asusta muchísimo ir a decir algo que la Biblia no está diciendo. Hay que tener mucho cuidado. Lo hemos dicho cuando los hermanos predican. Su merced vino y me predicó del perdón. Me predicó hace un año del perdón. Y muchos todavía están atrapados ahí porque no han podido aplicar esa palabra en su propia vida. Porque cada nada, como dice el dicho común, lo pasan uno al tablero. Y por eso es que uno queda ahí. Recuerde lo último que usted predicó y en la batalla donde está. Analícelo. La palabra es viva y eficaz. Y cantábamos eso. Quebrántame, transfórmame. Qué palabras tan difíciles. A veces es muy duro que el Señor nos trate. ¿Qué dice Ezequiel 5? Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado. Amén. Entonces ve que los caballos que están relacionados en Ezequiel es lo mismo que está en Apocalipsis, lo que están viviendo en lo que se conoce como la gran tribulación, cual nunca la ha habido, ni la habrá jamás, dijo el Señor. En la administración del reino de Dios, en su gobierno, lo que es para bendición a muchos, igual será condenación para otros. Y ahí venía la frase: el sol que ablanda la mantequilla endurece el barro. La palabra de Dios sale venciendo, y para vencer, como resultado evidente, está el libro de los Hechos. ¿Quiénes persiguieron a los apóstoles? ¿Y por qué los perseguían? Porque quebrantaban sus tradiciones. Y si se quebrantan las tradiciones de ellos, ¿qué pasa? Se nos acaba el pequeño imperio que traemos. Por eso necesitamos corretear a todos esos que se llaman creyentes, que siguen a ese Jesús que se dice el Mesías. No toleran esa palabra. ¿Recuerdan cuando Esteban les da su mensaje? Hermoso. Dice que crujían los dientes de la ira. Crujían los dientes. Hay gente que odia verdaderamente al Señor que nosotros adoramos. Hay gente que lo odia. Pero nosotros debemos mostrar amor y misericordia conforme el Señor lo enseña. Si tú tienes un pleito con alguien, espérate, porque el Señor lo que está diciendo a través de Juan es: yo vendré con mi juicio. Y el día de mi juicio no perdonaré. Nosotros ya estamos perdonados.
Bendito mi Dios. Llevamos las consecuencias de nuestro pecado y eso nos hace sufrir. Eso nos hace sufrir. Soltarnos de esas cadenas donde voluntariamente me atrapo nos cuesta. Pero por eso oramos por nuestros familiares, por eso oramos por las personas a que conozcan del Evangelio del Señor. La palabra de Dios sale venciendo y para vencer, como resulta evidente en el libro de Hechos y en la historia de la iglesia. El Evangelio es victorioso desde el principio hasta el fin. ¿Cuándo comienza la exposición del Evangelio? Muy bien, la iglesia, a través de las edades. Por eso lo llaman proto-evangelio. Porque se le dijo a Eva, un hijo suyo se levantará y aplastará a la serpiente en la cabeza. Pero cuando la vaya a aplastar en la cabeza, la serpiente lo herirá en el carcañal. O sea, la herida que le va a causar es de muerte. Ahí está, pero hay una promesa. Por eso es que cuando nace Caín, Eva dice, es este. Y no es. Y va a ser el otro. No es. Y a través de la historia. Por eso fue que el enemigo a través de la historia estuvo visitando a uno por uno para hacerlos caer. Visitó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. Por eso dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Imagínense cuántos años tiene. Ojo, vamos a seguir en nuestro estudio. Los caballos y sus jinetes salen hacia el mundo para cumplir la orden de Dios. ¿Cuál mundo? La tierra. ¿Cuál tierra? Israel. La oposición a la predicación y enseñanza del Evangelio con frecuencia conducen a un conflicto. Ya se los había dicho. Incluso en la propia familia, el Señor dijo, los enemigos de cada cual serán. Pero el Evangelio es gozo. Amén. Para los que creen. Pero es contienda y disensión para los que no. Y vaya entendiendo porque es un arma de doble filo. Amén. Corta entrando y corta saliendo. Porque tiene doble filo. En todas las épocas, perdónenme por poner los cristianos, los creyentes deben enfrentarse al mundo, los que creen en el Señor. ¿Por qué he quitado la palabra cristiano? Porque es que hoy en día cristiano le denominan a cualquier persona. Los creyentes en el Señor, tanto judíos como gentiles, debemos enfrentarnos al mundo con confianza, con la firme convicción de que todos los sucesos de la historia están predestinados y que se originan en el trono de Dios. Lo repito. Todos los sucesos de la historia están predestinados y todo se origina en el trono de Dios. ¿Hay algo que pase en la ciudad sin que el Señor se haya enterado? ¿Del Señor no sale lo bueno y lo malo? Eso dice Isaías. ¿Pero qué es lo malo? ¿Y a qué me refiero con lo malo? Porque Dios no es malo, pero tiendo a verlo así. Siempre vimos el Evangelio como evangelión, buena nueva, en su contexto griego. Pero la buena nueva viene con el pacto y la ley. Esa es la buena nueva. Y la buena nueva fue anunciada en el paraíso de que vendría un Salvador para el mundo. Entonces a nosotros nos dijeron que la predicación del Evangelio comenzó en día de Pentecostés. Y no entendemos qué fue lo que pasó en esa fiesta de Pentecostés donde estaban los 120 reunidos, que fue lo mismo que pasó con Moisés cuando estaban los 70 reunidos, que el Espíritu del Señor llegó a ellos y todos profetizaron. Y vinieron y le dijeron, Moisés, están profetizando, el hermano ya predica. Y Moisés dijo, que prediquen, que profeticen. Entre más profeticen, ¿qué va a pasar? Más se limpian. Entre más usted estudie la Biblia y ya trae sus enseñanzas,
Mejor para nosotros. Mejor, se está cumpliendo la tarea. Los cristianos que vivían, eso lo leímos en el mensaje a las iglesias, los cristianos que vivían en las ciudades de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, Filadelfia, se veían obligados a pertenecer a gremios que les exigían adoraran ídolos. ¿Lo recuerdan? Y si no lo hacían, corrían el riesgo de quedar sin trabajo y pasar hambres. La Biblia y mi Señor nos enseña que cuando vienen los momentos difíciles, le viene tanto a creyentes como a no creyentes. Pero el Señor dijo, edifique sobre la roca. Y si usted va y mira eso, a junto les pega el agua, viene el vendaval, viene la tormenta, pero el que está cimentado en la roca, su casa no se le cae. Pero que nos viene lo mismo, nos viene lo mismo. El predicador que le dijo que esto es Alicia en el País de las Maravillas, es una mentira. El Evangelio, tal como nuestro Señor, trae sufrimiento. Nomás usted siéntese con una persona de otra iglesia y trate de tocarle un tema de la Escritura y verá ya el conflicto que se está ganando. Se gana un conflicto. ¿Y todo por qué? ¿Porque queremos contrariarle la vida? No. Queremos que conozcan al Señor. El Señor dice, todos los que han puesto su confianza en mí jamás serán avergonzados. Pero hijos, aquí en la tribulación muchos creyentes en mí van a morir. Pero no van a morir, sino que van a pasar a la vida conmigo. No se desalienten. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Verán a muchos caer, pero tranquilos. Yo estoy al tanto de todo. Los juicios salen desde el trono. Esto no fue que subió un vapor del infierno y se salieron los demonios. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? No, Señor. Dios todo lo controla. Para los lectores de este libro en el siglo I, las tribulaciones descritas en él estaban siendo demasiado reales. Cada iglesia conocería pronto la angustia de ver a algunos de sus dirigentes más sinceros, más aptos, más capaces, ser apresados y ejecutados por la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Por eso ahorita cuando nos acerquemos al quinto sello va a ver ustedes. Vamos a Apocalipsis. Miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con hambre, con mortandad y con fieras, como lo vimos en Ezequiel. Verso 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Ya saben quiénes son, ¿no? Lo acabamos de ver. Entre ellos está Pablo, Esteban. Todos estos hombres que entregaron su vida para el Señor. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, y sus hermanos también, que debían ser muertos como ellos. A veces no logramos entender esto, pero es agradable a los ojos del Señor la muerte de sus hijos. Eso dice la Escritura. ¿Qué de malo estaba haciendo Abel para que lo matara Caín? Y muchos hombres, hace ratico lo leímos cuando dijo el Señor que mataron al hijo de Berequías, a Zacarías, hijo de Berequías, entre el altar.
Y a todos los hombres, Nabot, porque no quiso darle la viña a Acab, lo asesinaron. Y muchos hombres en la escritura fueron asesinados vilmente. Y entre ellos, la gloriosa majestad, nuestro Señor. ¿Qué de malo les hizo? Él les dijo, ¿qué de malo les he hecho? ¿Solo porque les hablo la palabra? ¿Solo porque les digo la palabra? Mi testimonio lo traigo de mi Padre, yo solo vengo a anunciarles la palabra. Quiero que vuelvan al camino. Y se enfurecieron. Cuando su merced entra verdaderamente a estudiar el libro de Isaías, ve cómo al Señor lo cogieron y le arrancaron la barba. Quedó de tal manera tan desfigurado que no se hallaba hermosura en él. Por eso cuando la gente me quiere pisotear el evangelio y oro a mi Señor, la sangre como que se me calienta. Porque yo sé lo que mi Señor ha sufrido. Hoy vive y reina, Rey de reyes, Señor de señores. Vendrá como león, ya no viene como cordero. Y su retribución para cada hombre. Por eso a veces, y siempre he discutido con los católicos, porque si hay alguien que verdaderamente quiere a María, o la Virgen María, porque es virgen cuando tiene al Señor, somos nosotros. Una mujer que viene el ángel y le dice, mira, tu corazón va a ser traspasado de muchos dolores. Y tu hijo va a ser sacrificado por todo este pueblo. Ahora, queridas mamitas, quiero que piensen en esto. Pónganse en la situación de ella. Usted sabe que a su hijo se lo van a matar. Es duro. Y ahí. Por eso nosotros tenemos más respeto. Porque nosotros sí entendemos el corazón de la persona. Pero tenemos un glorioso Señor que yendo de camino, en medio de su sufrimiento, dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes, mujeres. Porque ahorita viene una época donde verán sus hijos muertos. Él lo dijo camino, ya ahorita si nos encontramos el texto. El quinto sello, las almas debajo del altar del incienso. Hay una representación, ¿no? La imagen está tomada de los sacrificios del Antiguo Testamento, en los cuales la sangre de la víctima sacrificada corría a los lados del altar y formaba un charco alrededor de su base. Por eso el Señor dice, la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. Y en esto hay ciertos misterios, y dice Hebreos, ¿cuánto más la sangre del Señor Jesús derramada? Clama por justicia. Y hay ciertos sitios por donde a veces uno pasa que asesinaron a una persona, y en ese sitio pareciese que la sangre clama. Hay sitios donde va a pasar, y por aquí sucedió esto, como si la sangre clamase. Son figuras. Y es importante que nosotros lo entendamos. La sangre de los mártires está siendo derramada alrededor de la base del altar por los sacerdotes de Jerusalén. No les importa nada. Y es importante entenderlo. Por eso es que cuando vienen a traernos hoy en día judaísmo, ¿por qué no nos trajeron la palabra? Bueno, agradezco a nuestro Salvador, que es un hebreo. No es judío por religión, es hebreo. Y me trajo la palabra tal cual está, mi Señor amado. Pero cuando hoy se levantan esas sinagogas de judíos con sus cuentos raros y la iglesia aceptarlos, ¿de dónde? ¿De dónde? Si ellos con sus tradiciones mataron al Señor. Obvio, el Señor pone su vida y la vuelve a tomar. No hay hombre que tenga poder para matar al Señor.
pero son culpables. Los oficiales del pacto han asesinado a los justos. Mateo, ahora sí, capítulo 23, verso 34 al 37. Hermano Omar, Hechos 7, 51, 52. ¿Quién tiene Mateo? Por tanto, he aquí os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad. La sangre, dice, para que venga, dice la ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a que mataste en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Amén. Vendrá sobre esta generación. ¿Ya está sentenciando el Señor a ese pueblo? Sí. ¿Qué van a hacer con los profetas? Los van a matar. ¿Quiénes lo hacen? Los mismos de Jerusalén. Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Entregadores y matadores. Ahí está la sentencia, lo que está sucediendo. Dios en su momento hace justicia. El Señor dijo en una parábola enseñándonos sobre una viuda y un juez injusto. Dijo, y cuando ustedes oran, el Señor los escucha. Tanto para dar retribución como para dar bendición. Es importante entender esto, que Dios tiene todo bajo control. Jerusalén está siendo sentenciada, mataron a los profetas, apedrearon a los que les enviaban. Ojo nosotros con todo esto. Una figura de la esposa moribunda. Y es importante que nosotros entendamos que aunque quisieron acabar con la iglesia del Señor, no pudieron, porque ella salió venciendo y para vencer por medio del Evangelio. Las vestiduras blancas que simbolizan descansar en la justicia del que es santo y verdadero, para que no haya desconsuelo. Estamos viendo a los hermanos morir. Qué lío, ¿no? A ver, como la hermana Filma, lleguen y le maten a Gerley aquí en la puerta de la casa por la salvación. ¿Qué va a hacer? Ah, ya no hay juego. Ya no hay juego. Es que como no nos han tocado, o a Dara, o a alguno de los nuestros, como no hay esa persecución, no nos asusta, es una historia más. Pero para mí no es historia, es una realidad de lo que muchos creyentes y cristianos sufren, de lo cual nosotros debemos estar orando. Si sucedió en el primer siglo, a través de las edades ha venido sucediendo. Nosotros no tenemos las persecuciones que hay en esos países islámicos, o aún en esos países judíos, donde el día de reposo es, como no vivimos eso, nosotros tenemos aquí una libertad, pero grande. Caminamos a donde queremos y vamos. Y agradezcamos al Señor por eso. Diga, los cristianos estaban asustados por la alcaldesa que nos tocó, que iba a perseguir la iglesia. ¿De dónde la va a perseguir? Y si así el Señor lo permite, ¿qué dice el Señor? Estemos preparados. Estemos preparados. ¿Y qué debemos hacer por ella? Orar. Orar por nuestros gobernantes, para que podamos vivir quieta, sobria y piadosamente. Me molesta cuando la iglesia se para y dice, el Señor nos mostró que don Periquito va a ser él. Iglesia, no nos han mandado a eso.
Por eso es que se crean las disputas. Por eso es que hay problemas. Cuando la iglesia comienza a montar candidatos, el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Y qué dijeron los fariseos? No tenemos otro rey, sino César. ¡Qué groseros! ¿No se supone que es la nación del Señor? ¿Quién es el rey de ellos? Dios. Y hay veces nosotros rayamos en la grosería por esas alianzas. Miren lo que dice el primer libro, o la primera epístola a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14 al 16. Debemos orar por nuestra nación, debemos orar por nuestra ciudad. ¿Quién tiene Tesalonicenses? Gracias, mi hermano. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Colman ellos siempre en la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el día. Amén. ¿Se relaciona Apocalipsis con las cartas de los apóstoles? Sí. Lo que Pedro, lo que Pablo, lo que Santiago, todo es lo mismo. Por eso podríamos tomar Apocalipsis como una epístola, pero que nos está hablando de que tenemos victoria en el Señor. Que así pasemos por diferentes luchas, Dios está a cargo de todo. A veces les llamo la atención tocándole la sensibilidad, porque caemos en una parte dura, fría, historias asombrosas. No, esto es un libro de lo que le pasó a mi familia, a mi Señor, y por donde podemos seguir atravesando. Yo quiero que Matías el día de mañana se pare, tome un micrófono y hable de su Señor, que sea un hombre de la fe. A mí no me interesa si él consigue riquezas o no, de nada me sirve. Para mí es muy importante que él ande en la fe del Señor. Porque ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es importante que entendamos esto. Las riquezas están en la mano de Dios, si quiere darlas o no las quiere dar. Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No jugamos a la iglesia, hermano, no jugamos a la iglesia. Por eso es tan necesario que el Señor en su misericordia nos enferme, nos pase por dificultades para que podamos levantar los ojos. Porque cuando estamos bien en todo, todo pasa como si nada. Vamos a los fenómenos naturales y cerramos con esto. Recuerden, los 4 jinetes representan el Evangelio y las persecuciones que van a haber. El 5º sello habla de los mártires, habla de las oraciones, habla de la sangre derramada, y el Señor diciendo, voy a hacer justicia. Verso 12, miré cuando abrió el 6º sello. Aquí en el 6º sello, su merced va a ver un paréntesis, aquí vemos el 6º sello, capítulo 7, ya no nos va a hablar del 6º sello, perdón, del 7º sello, sino hasta el capítulo 8. Hay un interludio, hay una pausa, y casi en todas, en las copas, igual. 6ª copa, interludio. Trompetas, 6ª trompeta, interludio. Igual pasa aquí en estos sellos. Miré cuando abrió el 6º sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre. Ojo con lo que estamos leyendo. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Uy, eso fue terrible ese día. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Se imagina usted una estrella cayendo sobre la tierra? El sol oscureciéndose y la luna tiñéndose de sangre. Y así esperan muchos que suceda. Para el final del mundo esperan eso.
que las estrellas se vengan sobre la tierra y mejor dicho. Pero lo que está hablando, volvemos otra vez, es un lenguaje con figuras. Juan usa las estructuras fundamentales de la creación para describir la caída de Israel. Isaías capítulo 13, versículo 9 al 13, habla de lo mismo, cuando Babilonia va a caer. ¿Alguien lo tiene? ¿Ya lo tiene? Capítulo 13, verso 9 al 13. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y azor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores, con lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Amén. Vuelvo otra vez. El Señor utiliza el sol, la luna, las estrellas como figuras del gobierno y de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que va a arrancar las estrellas del cielo? No. Que va a haber un cambio en el gobierno de Israel, como va a haber un cambio ahorita con Babilonia, porque vienen. Amén. ¿Quiénes vienen? Hey, buenas. Los medos y los persas están estudiando la palabra. Su merced le dedica 2 horitas al Señor. Tranquilos, estamos estudiando la palabra. Génesis capítulo 1, versículo 14 nos dice que Dios iba a poner la luna y las estrellas como señales para el pueblo de Israel. Y te servirá de señales en tiempos y estaciones. El sol representa, un día, nuestro pariente, el hermano José, tuvo un sueño. Y él veía que la luna y el sol y las estrellas se le inclinaban. Si su merced no entiende el lenguaje de la Biblia, usted va a ver las estrellas haciéndole hacia José. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo papá Jacob? Que yo me le voy a postrar. Ellos sí lo entendían. Y luego las espigas, porque son figuras de Israel. Cuando el Señor dice que va a conmover el cielo, va a quitar el sol, las estrellas, está diciendo que va a haber un cambio de gobierno y a cada uno le va a dar su merecido. Son cambios de gobierno. Por eso habla de que sacuden los higos, aquí en el texto. Su caída muestra que el tiempo de Israel se ha acabado. Las estrellas cayeron a tierra, como una higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. La higuera es el mismo sacerdocio de Israel. ¿Y qué pasó con ese sacerdocio? Desaparece. Se acabó. Se les acabó su gloria. Se les acabó su hermosura. Ya no los toleran más. Llegó la medida de su maldad ante la presencia del Señor. Para el simbolismo de Israel como firmamento, Isaías 34, hermana Sandra, verso 4. Cuando usted vea que el apóstol Pedro dice que el firmamento se enrollará como un pergamino y que ya no van a haber estrellas, recuerden lo que les estoy diciendo. Es un cambio de gobierno, el gobierno espiritual de Dios, quitándoles el sacerdocio a unos y entregándolo. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Amén. 51:6. Vuelvo y les digo, estamos estudiando Apocalipsis capítulo 6, pero viendo las imágenes que ya están profetizadas, está dicho. ¿Qué dice Isaías 51:6?
humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre. Amén. Mi justicia no perecerá. Amén. Dígame si esas promesas no lo llenan a uno. Me gusta cuando va uno. Estos días me enteré de la muerte de una persona que conocí y en su momento caminamos y lo aprecié. Desafortunadamente van y me muestran una foto y dicen fulano de tal ya murió. Y eso me da dolor cuando no me dicen está enfermo. Porque yo ando con el Señor, que es mi salvación. Y me gusta presentárselo. Como me gusta a veces visitar al enfermo y decirle, mira, me fascina. No me gusta llegar en el momento en que ya no se puede hacer nada. Y qué bueno es cuando una persona está enferma y usted llega y le dice, el Señor es nuestro Salvador. Él nunca nos fallará ni nos dejará. ¿Esas palabras no le alientan? Como cuando el hombre está lleno de celos por su esposa y su esposa se para y le dice, al único que amo es a usted, entiéndalo. Y él queda quieto, se le desvanece esas bobadas que lleva adentro. Qué bueno es tener una persona con la cual uno pueda caminar en total seguridad, ¿no? ¿No les gusta? ¿Les gusta caminar en inseguridad? Deshojando la margarita, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. No, qué bueno es andar con una persona con la cual uno tiene seguridad. Decimos en nuestro argot popular, no me deja morir. Esta persona me es fiel, es firme, yo sé que vinieron con un rumor, yo sé que esa persona no va a decir eso nunca de mí. ¿Y cómo está seguro? Porque yo ya he caminado con ella. Y nosotros debemos aprender a ser personas que damos seguridad, no inseguridad. Seguridad. Seguridad de amistad, seguridad de abrazo, seguridad de hermandad. Porque qué feo es andar con una persona que uno no puede estar seguro. Le dan a uno un vaso de agua y uno tiene que mirar a ver que no le han echado nada. Seguridad debemos generar. Hebreos capítulo 12, verso 26 y 27, y ya nos acercamos al final. ¿Mana Marta lo tiene? Amén. El Evangelio fue dado a través de los tiempos. A Israel le dieron la palabra de Dios. El Señor le dijo, bueno, voy a permitir que me hagan una casa. Va a ser un santuario, pero ese santuario va a ser para todas las naciones. Vayan y me les predican el Evangelio. Predíquenle la palabra de que un día vendrá la remoción del pecado y vendrá el prometido, el Salvador. ¿Y qué hizo Israel? Cogieron la Biblia y comenzaron a idolatrarla. Este es el santo texto del Señor. No lo toque, ni aún lo mire. Como antes hacía la iglesia en la Inquisición. Y la leían en latín. Para que el pueblo no entendiera nada. Y así hay gente que tiene su Biblia en su mesita de noche. No me la toque. Sí, crean es un bibliolatría. Andan amando el libro, no lo que contiene el libro. Dijo un día el predicador, Biblia sucia, vida limpia. Biblia limpia, vida sucia. Y es importante que la Biblia la estemos leyendo y que nos limpie el corazón. Y ellos no llevaron el mensaje. Aparte de eso, cogieron el sacerdocio y ya se amaban unos a otros. Venerado apóstol, ¿qué quiere su excelencia? Y comenzaron a amarse a sí mismos. ¿No está sucediendo y eso? Apóstol,
Señor, yo soy profeta. ¿Pero profeta de qué? El profeta, todos son profetas, porque anuncian la palabra del Señor. ¿Y qué pasó con ese sacerdocio? El Señor vino y les dijo, despierten, hay que llevar la palabra. Y como no quisieron, lo que acabamos de leer en Hebreos, el reino fue transferido, obvio, originalmente con los 12, pero fueron incluidos los gentiles, aquellos que nunca. ¿Usted ha visto unas personas que no les gusta contaminarse con nadie? Como los señores judíos. ¿No tenían una rivalidad con los samaritanos? ¿Ya que los habían mandado? Yo con arminianos cero. ¿De dónde? Si las reuniones son calvinistas, nada. ¿De dónde? Porque ya utilizamos términos arminiano, calvinista, pelagiano, semipelagiano, supralapsario, infralapsario, un poco de frases que ni en la Biblia están. Y nos desunimos. Y ahí andamos peleando cada uno por su reinito. Alcen la mano los predestinados. ¡Ah! Y los que se salvan por obras. ¡Ah! Y un cielo dividido. Aunque todos vamos a reinar es aquí en la tierra. Pero es entender que debo hablar lo que la Biblia habla. Acabamos de ver el simbolismo. Los 4 primeros sellos hablan de la predicación del Evangelio y cómo la predicación del Evangelio me lleva automáticamente al 5.º sello, que es donde muchos creyentes han perdido la vida físicamente acá, pero que están con el Señor. Y le dicen, Señor, ¿hasta cuándo juzgarás nuestra muerte? Y luego el Señor dice, ya comenzó el juicio. Y entonces vienen las figuras, 6.º sello. Las figuras del cielo, el firmamento, estrellas que se caen, cielo que se oscurece, está diciéndole a Israel, ya no más con ustedes, porque la luz que ustedes dicen tener es oscuridad, tinieblas. Y aunque no les guste a muchos, es la verdad. No importa el estrato social, todos entran en juicio. Miren lo que dice el texto y ya. El 13 de Apocalipsis, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Todo monte, toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Qué tremendo, ¿no? Yo cuando leo esto, entiéndamelo, usted que tiene un corazón lindo para conmigo. Esos hombres arrogantes, soberbios, prepotentes que se han parado en esta tierra, el día del juicio va a ser espectacular. Esos multimillonarios que nunca le dieron la mano a nadie, va a ser espectacular. El juicio ante el trono. Eso va a ser hermoso. El señor Hitler, que tanto mal le hizo a los judíos, pero que fue parte del pago de lo que ellos también hicieron. Miren, mis hermanos, entre lo que sea posible no nos metamos a pelear con los demás hermanos. Si el hermano no le quiere aceptar una verdad, ore por él. Ya, no más. Y dediquémonos a llevarle el evangelio a las personas que no conocen del Señor, que no les ha sido presentado el evangelio. No nos metamos en contiendas, en fábulas, dijo el apóstol, en palabrerías de viejitas, sino que vayamos y llevemos el evangelio a las personas que necesitan escucharlo. Por demás está si usted pelea que el rubio de Galilea y el otro el moreno de Nazaret. De nada nos sirve, de nada. De nada nos sirve esa situación. Llevemos el evangelio. Hay hermanos que se nos acercan, nos vamos, si no le quiere aceptar, tranquilo, déjelo allá. Déjelo allá. No nos mandaron a reevangelizar.
Nos mandaron fue a evangelizar. Y aunque hay que reevangelizar, al que llegue a la congregación será con mucho amor. No importa el estrato social, todos entran en juicio. Meterse en cavernas es señal de estar bajo maldición. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Este pasaje no habla del fin del mundo, sino del fin de Israel en el año 70. El origen del simbolismo usado aquí está en la profecía de Oseas contra Israel. Hermana Paula, Oseas capítulo 10, versos 6 al 8. Y ya llegó a mi última cita con Lucas 23. Aún será el llevado a Asiria, como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su poder. De Samaria fue contado su rey, como espuma sobre la superficie de las aguas. Y los lugares santos de Abel serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y los collados caen sobre nosotros. Hasta ahí, mi hermana. Está hablando de esconderse, de huir a esos momentos tan difíciles. Usted sabe lo difícil que es. Se lo recomiendo, se lo regalo con todo el corazón. Proverbios capítulo 1, cuando el Señor le dice, hijo, ven, escucha mi consejo. Y como no quieres escuchar mi consejo, llegará el día de tu crisis. Y entonces me llamarás y me invocarás y yo no te responderé. Y quedarás solo. Y la angustia será tu corona. Así es que o aprendemos a oír al Señor o en la calamidad no lo llame. Proverbios capítulo 1. El Señor Jesús citó este texto en su camino a la crucifixión, declarando que se cumpliría en el Israel idólatra durante las vidas de los que estaban presentes esto que vamos a leer. Dice, voy a leer desde el 26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto tras ella, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas, por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubrimos. Esta es la parte donde termina Apocalipsis capítulo 6. En la próxima clase vamos a estudiar los 144,000. Y después, cuando lleguemos al capítulo 8, llegaremos al último sello, porque todavía no lo vamos a ver. Que el Señor sea su confianza y que el Señor sea su estandarte siempre, mis hermanos. No importa la dificultad que pasemos, el Señor ha prometido estar con nosotros. Así será para los que confían en Él.